Gracias por esta oportunidad. Realmente ha sido un tiempo muy enriquecedor. Hemos aprendido mucho, las pedradas han estado buenas de repente. Yo creo que este tema va a estar también, hablar de finanzas, hablar de dinero es un poquito delicado, trae de repente conflictos el tocar el tema en familia, en la empresa, en nuestro negocio, pero es un tema muy necesario. De hecho, les puedo decir, encontré muchísima información dentro de la Biblia acerca de este tema, porque nos advierte de muchas maneras y de muchas formas en cosas que tenemos que estar sumamente atentas de no caer en situaciones que pueden ser muy catastróficas para nuestras finanzas, en nuestra vida personal y en nuestra vida laboral también. Si bien el dinero es una bendición, realmente el dinero es una bendición, es un medio por el cual Dios nos provee todo lo necesario y aún más. Si podemos ver en nuestra propia vida simplemente todos los recursos que tuvimos en esta mañana para poder estar aquí. Yo espero que la mayoría de ustedes ya estén desayunadas, ya hayan tomado por lo menos un cafecito o algo así, ya estén preparadas para este tiempo, pero todos los recursos de los que echamos mano en esta mañana, pues son gracias a esa provisión, el pagar nuestros servicios, el poder tener agua, luz, todo eso viene del trabajo, ¿verdad? De un esfuerzo, de una entrega, de una disciplina. Hemos visto todo eso, ¿no? De un trabajo honrado que nos da, es el medio por el cual Dios nos da esa bendición de tener un recurso y con el que podemos hacer muchas cosas. Y eso es por el lado, digo, bueno, la bendición, pero, y aclaro este término, el amor al dinero también trae pues, muchos problemas, a lo mejor es fuerte la palabra, pero maldición, puede traer maldición a nuestra vida, a nuestra familia. En algún momento mi esposo compartió este tema y yo recuerdo que él se dio a la tarea de hacer investigación acerca de personas, por ejemplo, que se habían ganado la lotería, sumas muy fuertes de dinero que de repente cayó a su vida, y mi esposo investigó la vida de estas personas, cómo era su antes de este premio y cómo fue su vida después de este premio, y la verdad parecían películas de terror. O sea, era una cosa increíble de cómo el dinero puede transformar el corazón de una persona. Y luego en esas cantidades, a veces pensamos, por ejemplo, en artistas, decimos, ay, qué payaso, qué arrogante, ¿verdad? ¿Cómo que pide un montón de cosas y exigencias para sus presentaciones y todo? Pero no nos imaginamos cómo podemos ser, cómo podría ser nuestra propia vida si cayera una cantidad de dinero a nuestra cuenta y cómo pudiéramos ser transformadas, ¿verdad? A lo mejor juzgamos, pero no sabemos realmente cómo pudiera ser nuestra reacción ante eso. Entonces, mi esposo veía que casi en la mayoría de los casos, en estas personas que ganaban esta cantidad de dinero a través de estos sorteos, pues había divorcios, había adicciones, pues alcoholismo, drogadicción, suicidios, y en muchos de los casos, en muy poco tiempo, perdían todo lo que habían ganado. Y no nada más eso, perdían en muchos casos también todo lo que tenían antes de haberse ganado estos premios, ¿no? Hace unos días mi esposo y yo vimos una serie que se llama Inventing Anna, y un documental. No sabíamos que era documental, realmente no teníamos mucha referencia de este otro documental que se llama El estafador de Tinder. No sé si algunas de ustedes han escuchado o ya han visto algo de esto, pero es la vida, en el caso del estafador de Tinder, un joven que se hace pasar por un multimillonario. En todas sus redes sociales sale en fotos en lugares espectaculares, muy exclusivos alrededor del mundo, y él usaba esta aplicación. Todo esto es caso, o sea, realmente existe esta persona, ¿verdad? Entonces es un documental que se hace acerca de su vida,
y de cómo él atrapa sobre todo a jóvenes, a chicas, como con estos encantos de publicar sus fotos en lugares espectaculares, con vestido impecable, con ropa de marca, y cómo estas chicas caen a través de esta aplicación, y finalmente pues son estafadas, ¿no? En el caso de la serie de Inventing Anna o Inventando a Ana es más o menos algo similar. Este es el caso de una chica que pues igual se hace pasar por una joven multimillonaria y pues igual vive en sus redes sociales, pues son fotos en lugares súper padres, súper exclusivos, una vida de súper con un nivel muy alto, se codea con gente muy importante, banqueros, gente del espectáculo también, y cómo esto llega a atrapar a sus víctimas que empiezan a tener una relación con ella, cercana, de amistad o de relación de noviazgo, y ella pues usa toda esta pantalla, toda esta plot que ella tiene ante los demás para poder sacar provecho de esta situación y estafar a personas, ¿verdad? Entonces, sí fue algo muy impactante, sobre todo que vimos estas series sin tener mucha referencia, entonces ir descubriendo las historias y luego saber que son totalmente reales, y luego mi esposo es muy dado a luego investigar, a ver si realmente tienen sus redes sociales o cómo estuvo, si la historia que nos presentan en estos documentales pues tiene que ver con la realidad, y sí, hay muchos elementos que son tal cual, ¿verdad? Entonces, sí fue muy sorprendente porque algo que yo pude destacar de estos es la ambición sin límite y el daño que se hace por el amor al dinero, a las personas, a ellos mismos. A mí al final me quedó un poquito de frustración al terminar de ver estas historias, porque aunque estos dos personajes sí llegan a pisar la cárcel, realmente es muy poco el tiempo que ellos están ahí. Entonces, como que comparando el daño que hacen a otras personas con la consecuencia que tienen, bueno, claro, estamos hablando de un juicio del hombre, ¿verdad? No hacemos a un lado para nada el juicio que Dios tendrá con ellos si no tienen ese arrepentimiento que necesitan. Que les puedo decir que una característica que ambos tienen es que no sienten ningún remordimiento ni arrepentimiento por lo que están haciendo. Entonces el daño que se hacen, el daño que hacen a otras personas es impresionante. Y algo que me llamó mucho la atención es que al final, a pesar de que estas personas son desenmascaradas, digamos, pues en este documental que ya ha visto mucha gente, o en estas historias que ya se hacen públicas, lo que sí me he dado cuenta es que la gente hoy en día los ve como una celebridad. Y eso me impactó. O sea, tienen sus seguidores, yo sé que ahorita muchas, las que no sabían, van ahí a estar googleando a lo mejor los nombres de estos personajes, pero se han vuelto una celebridad, ¿no? Entonces, a pesar de todas las consecuencias, a pesar de que ya han sido como delatados, digamos, de esta manera, ya abiertamente ya se ven como estafadores, pues tienen sus seguidores y gente que los ve como una celebridad. Entonces, yo creo que nos podemos preguntar aquí, ¿es bueno querer enriquecernos? ¿Es bueno querer tener más? ¿Es bueno decir, bueno, quiero un salario más grande? Muchas veces vemos estas opciones como una manera de poder tener una libertad financiera. O sea, podemos decir, sí, me gustaría tener un mejor sueldo porque con eso pues pagaría tal cosa. O, por ejemplo, a lo mejor conseguir más ventas, más clientes. ¿Sería bueno o malo esto? Y puse aquí como una pregunta. ¿Las oportunidades de enriquecerse rápidamente son tan buenas como parecen? ¿Es bueno desear que mi negocio o empresa crezca?
y vemos a lo mejor estas preguntas que a veces sí nos inquietan, y porque son anhelos a veces del corazón, ¿verdad? A veces sí deseamos, pero vamos a ver que sí debemos de tener cuidado con estas cuestiones. Vamos a ir viendo ciertos puntos y yo creo que es bueno que nos vayamos cuestionando de manera personal si esto pues lo estoy llevando así como Dios nos dice en su palabra, o ya notamos cierto desvío de nuestro corazón para estar un poquito alerta y podernos ajustar a estos principios que Dios nos marca finalmente es por amor a nosotros y por esa seguridad que Dios quiere que tengamos. Vamos a ver, como punto número 1, y debemos reconocer que la provisión viene de Dios. Y voy a leer una parte, poniendo un poquito de contexto, esto viene en el libro de Deuteronomio, es el capítulo 8 del 8 al 18, lo voy a aquí leer de la presentación. Poniendo un poquito en contexto, si recordamos la historia del pueblo de Israel, Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y a través de la vida de Moisés, Dios le encomienda a Moisés sacar a su pueblo de la esclavitud. Sin embargo, si recordamos la historia, sale el pueblo de Israel al desierto rumbo a la tierra prometida, que este es un punto importante porque Dios quiere cosas buenas para nosotros, Dios quiere prosperidad, Dios no quería para su pueblo una esclavitud, Dios quería una tierra y les había prometido una tierra buena, una tierra fructífera, una tierra donde ellos pudieran tener lo suficiente y aún más para vivir. Sin embargo, recordamos la historia que ellos salen del pueblo de Israel, el pueblo de Israel sale de Egipto, van rumbo al desierto, pero el corazón del pueblo pues empieza a separar de Dios, empiezan a ser rebeldes, empiezan a quejarse, y Dios dice, bueno, esta generación que salió de Egipto no va a entrar a la tierra prometida. Entonces, los que van a entrar a la tierra prometida es la generación que nace en camino durante el transcurso que ellos tienen en el desierto. Entonces, estas palabras que yo voy a leer es como una advertencia a esta generación que sí va a entrar a la tierra prometida. Y les dice, pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas, preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados, tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Dice, el Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, y esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones, te dio el agua que hizo brotar de las más duras rocas. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. Fíjense, es algo que Dios quiere para nosotros, que nos vaya bien. No se te ocurra, me encanta esta versión que dice, es la NBI, dice, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Dice, recuerda al Señor tu Dios, porque Él es el quien te da el poder para producir esas riquezas. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Me encanta esta última parte. No se te ocurra pensar que fue por tu riqueza, o sea, que fue por tus fuerzas. Recuerda que el Señor tu Dios, recuérdalo, porque Él es el quien te da el poder para producir esas riquezas. O sea, todo lo que tenemos viene de Dios. Y creo que muchas veces podemos decir, pues es por mi trabajo, es por mis capacidades, es porque soy muy buena, es porque tuve una preparación, y olvidarnos que si en algún momento tenemos abundancia o tenemos más allá de lo que necesitamos, no nos debemos olvidar que pues todo eso viene de Dios. Y voy a leer otra
otro versículo también, este no viene en la presentación, lo voy a leer, es en la versión Reina Valera, dice, a los ricos de este siglo, es 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo mandó que no sean altivos ni pongan la esperanza en sus riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Eso me gusta porque realmente si Dios tiene cosas buenas, en lo que leemos ahorita, Dios tiene cosas buenas, nada más que Él nos dice, ten cuidado de no olvidarte de mí y también ten cuidado de no poner tu corazón y confianza en las riquezas porque son, dice esta palabra, inciertas. Y yo creo que ahora con lo que vivimos, con lo de la pandemia, yo creo que eso nos ha quedado bien claro, las riquezas son inciertas. Pues yo creo que para muchas de nosotros hemos visto o lo hemos vivido de manera personal, como de manera súbita, de un día a otro, muchas cosas se cerraron, muchos negocios muy prósperos pues se vinieron abajo inesperadamente. Entonces eso nos debe de quedar muy claro. No sabemos si la riqueza o la abundancia que podemos tener en cierto momento, las circunstancias pueden moverse de determinada manera y de un día a otro ya no tener. Y esto es muy, muy duro. Para muchas familias ha sido muy, muy difícil. Bueno, yo creo que para la mayoría ha sido muy complicado. Pero más complicado es cuando tenemos ese afán o esa confianza puesta en lo que podemos tener en una cuenta de banco o en nuestros ingresos, ¿no? Si nuestro negocio está muy próspero, a lo mejor pensamos que así va a ser por siempre y no es así. Nosotros durante los años que hemos tenido pues el negocio pues al principio empezamos como librería, luego fuimos ampliando diferentes actividades. Les puedo decir que ha habido, independientemente de la pandemia, han habido otras crisis. Y de repente estábamos muy bien y de repente se venían rachitas muy complicadas. De repente estábamos en locales chiquitos y prósperos, de repente teníamos esa oportunidad de crecer a un lugar más grande y luego otra vez se venía la crisis y ajustate a algo más pequeño. Entonces es esa altibajos a los que debemos aprender y adaptarnos y ajustarnos dependiendo de la situación que pues muchas veces no está dentro de nuestras manos, es tan variable y tan cambiante que yo creo que, bueno, con esto que vivimos de la pandemia, pues nos debe de quedar bien claro, las riquezas son inciertas, ¿verdad? Entonces, otro punto, no le demos al dinero un lugar que no le corresponde. Vamos a ver qué encontramos de respaldo bíblico. Dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas, ¿verdad? O sea, era lo que les comentaba al principio y eso lo dice la Biblia. El amor al dinero nos puede desviar y eso causa dolor, o sea, a la larga es doloroso. Dice, donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Y ahí nos podemos preguntar, ¿valoramos las cosas que para Dios son importantes? ¿O permito que el mundo a mi alrededor me indique lo que vale la pena lograr? ¿Qué hago, por ejemplo? ¿Cómo gasto el dinero, el tiempo, los temas de conversación? Van reflejando lo que más valoro y muchas veces no son las cosas que Dios nos dice. En una de las escenas de esta serie de Inventing Anna que les comento, ella pues está en la cárcel y hay una periodista que está interesada en su vida y va y le hace varias visitas en la cárcel, platica con ella, se entrevista con la gente con la que ha convivido y está haciendo una especie de reportaje de esta chica, Ana, la chica que pues defrauda. Y en una de las escenas, ellas están en esta entrevista en la cárcel y Ana le dice a la periodista, le dice, ¿estás vestida horrible?
O sea, de la nada la ve como que la escanea, la, eh, pues la vivorea, digamos, y le dice, oye, estás vestido horrible, ¿por qué te vistes tan feo? Y todo el ambiente, todo su mente, todo su entorno gira en torno a verse bien. Por ejemplo, en las audiencias que tiene, donde pues es juzgada y están los testigos y todo, ella tiene que salir vestida bien, o sea, con su ropa bien. Y en una ocasión le dicen que tiene que estar a cierta hora lista para entrar al juicio, y pues resulta que no sale porque su ropa no está en buen estado. Y a mí lo que les comentaba, lo que se me hacía muy sorprendente es que la gente a su alrededor buscaba ay, es que no tiene su ropa bien, en buenas condiciones, y órale, van y le consiguen la ropa y la que ella pide y pum, y se la pone y ya sale y parece como desfile de modas y todo esto, ¿no? O sea, yo sé que es algo extremo, pero ¿cuántas veces le damos esa importancia a esas cosas en vez de ver lo que Dios nos dice? Y eso pues se refleja en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pues comunicarnos, lo que le damos valor y prioridad. Vamos a la siguiente. Otro punto, las riquezas no siempre son sinónimo de bendición. Por ejemplo, eh, cuando preguntamos de una persona, por ejemplo, pues, pensemos en una persona que hace mucho tiempo no vemos y le preguntamos a otra, oye, ¿cómo le ha ido a tal persona? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo está? Y nos contestan, no, pues fíjate que le ha ido súper bien. O sea, ¿en qué pensamos? ¿Qué viene a nuestra mente? ¿Pensamos en una vida familiar estable o lo primero que se nos viene a la mente, ay, seguro él está ganando mucho dinero o ya lo ascendieron o tiene un mejor puesto, ¿no? Es como, está muy bien y siempre le damos ese enfoque hacia el dinero y no precisamente tiene que ser así. Por ejemplo, ¿qué pensaríamos si esa misma persona que le va muy bien, a lo mejor sí está ganando muy buen dinero, pero tiene conflictos familiares? Seguiríamos pensando que le va bien, o nos daría tristeza de decir, híjole, pues qué bueno que por un lado que está ganando buen dinero, pero qué mal que en su familia tenga conflictos, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice Proverbios 15, del 16 al 17, dice, mejor es poco con temor del Señor que ganar gran tesoro con turbación. Mejor es un plato de legumbres donde hay amor que buey engordado con odio, ¿verdad? O sea, a veces lo más sencillo, lo más, pues sí, lo más sencillo es lo que podemos disfrutar más, donde hay amor, que donde hay a lo mejor mucha abundancia, pero no hay ese amor y esa cercanía. Por ejemplo, hablando de la familia, podemos tener muchos ingresos o tener grandes cosas, pero si no hay esa comunicación, esa unión, ese interés el uno por el otro, pues no se va a disfrutar de la misma manera. Vamos a ver otro punto. Administra bien cada recurso. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia al respecto. Dice, el que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y el que es deshonesto con lo de poco valor, también lo será con lo de mucho valor. Ajá, por ejemplo, si estamos en un trabajo y empezamos de cero, a lo mejor ahí recordemos cuando empezamos y pues obviamente entre más confiables seamos, más responsables, obviamente pues se va a confiar más en nosotros, vamos a tener más responsabilidad y por lo mismo como consecuencia más recompensa, ¿verdad? A nuestro trabajo, a lo que estamos haciendo bien. Cuidar bien los recursos. Ahorita que estamos en Monterrey viviendo una situación con lo del agua, donde hay sequía, ya van a empezar los recortes y a veces no valoramos, ¿verdad? O sea, abrimos la llave y es como que tan normal que fluya y que salga el agua
y hacer nuestras actividades que muchas tienen que ver con este gran recurso pues que por muchos años hemos tenido y que ahora que vemos que puede escasear y bueno, que está escaseando, pero digo, dentro de nuestros hogares, que a lo mejor vamos a abrir la llave y no va a salir. O sea, qué importante ser responsable de estos recursos, ¿no? Tenemos poco, cuidarlo. Tenemos mucho, hay que cuidarlo también, ¿no? Entonces, ser responsables y administrar bien los recursos. Recuerdo, hace unos días fui con mi esposo a uno de estas tiendas que tienen que ver con cosas de la casa. Fuimos a comprar unos focos. Yo soy fanática de esas tiendas, me encanta verlas, todo, o sea, me encanta ver los pasillos, que los pisos, que la jardinería. A lo mejor para muchas su debilidad puede ser que la ropa o los zapatos o así, que también me gusta, ¿verdad? Pero digo, me gusta mucho cuando hemos tenido la oportunidad de hacer algún cambio aquí en la casa, una remodelación o ampliación o algo. Es algo que disfruto mucho. Entonces fui con mi esposo a comprar unos focos y ya llegamos a la tienda, ubicamos los focos, los agarramos y le digo a mi esposo, ay, dame chancita, porque a veces andamos con mucha prisa y a lo que vamos, ¿no? Le dije, no, dame un ratito ahí de darme vuelo y de ver las cosas, ¿no? Y me acuerdo que estaba en el pasillo de los pisos y dos señores estaban también ahí como que viendo los pisos y buscando y todo, y uno le dice al otro, dice, ¿qué crees? Que mi esposa me dice, quiero piso nuevo y quiero viaje. Y el señor dice, pero pues ¿cómo si no se puede todo? Y yo sentí en ese momento, me vi tan reflejada, o sea, decir, no, pues si me dicen que quieres piso nuevo, pues sí quiero. Y quieres viaje, pues sí, también quiero viaje, ¿no? Pero pues no todo se puede. Entonces, el administrar bien los recursos que tenemos, no decir a todo que sí, ¿verdad? A todos, consentir a todos nuestros deseos, porque pues no puede ser. O sea, si lo quieres, ok, lo quieres, ¿verdad? Pero puedes hacerlo, es algo diferente. Podemos hacer un arreglo o podemos gastar en tal cosa, pues veamos si tenemos los fondos o los recursos para poder hacerlo. Pero yo creo que este punto en nosotras las mujeres sí tiene que ser muy clave, porque a veces podemos ser presión a nuestros esposos o a la persona que está llevando, a veces pues nosotras mismas pues estamos trabajando o si traemos recursos a la casa, o a veces apoyamos, ¿verdad? Como es mi caso dentro del negocio, apoyo en lo administrativo, pero pues sería mucha presión que yo deseara muchas cosas y mi esposo verse pues en una presión de que pues tiene que conseguir dinero porque pues ya necesitamos tal o cual cosa y realmente pues no es tan necesario, ¿verdad? Tenemos que, como dice aquí, administrar bien los recursos que tenemos. Otro punto dice, nadie puede ser esclavo de dos amos porque preferirá a uno más que a otro. Si obedece a uno, desobedecerá al otro. No se puede servir al mismo tiempo al Dios y al dinero. Otro punto muy importante es el contentamiento. Seamos agradecidas con lo que tenemos. Esto es sumamente importante, que viene a relación con lo que les decía. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses 4, 11, 12. Dice, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Qué increíble. Y yo les pregunto, ¿qué será más difícil? ¿Vivir con mucho o vivir con un poco? ¿Qué será? ¿Será más fácil? Pensaríamos que a lo mejor vivir con mucho pues es muy fácil, ¿no? O sea, como que aparentemente todo está resuelto y con poco pues qué difícil. Pero me llama mucho la atención lo que dice Pablo, sé vivir de las dos maneras. ¿Por qué? Porque ya vimos al principio que las riquezas son inciertas, entonces que si hay, pues el aprender a estar contento con lo que hay,
y si no hay, pues ajustarnos a eso, a que no hay, o que de qué manera lo podemos eh, hacer o sacar provecho lo más que se pueda, pero sobre todo con un corazón contento. Yo sé de casos, un caso muy cercano de una familia, pues sí, una familia, un negocio familiar que era sumamente próspero, dedicado al ramo de los alimentos. Llega la pandemia, se cierra y se acabó esa provisión para varias familias que dependían de ese negocio. Unos trabajaban varios miembros de esas familias trabajaban en este negocio, pero otros no. Pero sin embargo, estaban acostumbrados a vivir de ahí. Ahorita hay hasta demandas entre familiares porque no se han adaptado a vivir con lo poco que hay ahorita, porque están acostumbrados a mucho y llega la escasez y lo que hacen es que en lugar de ajustarse a los recursos que ahorita tienen, pues está en la pelea entre los familiares al grado de demandarse porque pues no están teniendo lo que están acostumbrados a tener. Entonces mucho cuidado, sé aprender, preguntar, no estoy contenta con lo que tengo ahorita o deseo más y si tengo poco, doy gracias por lo que tengo, por lo poco que tengo, doy gracias, contentas con lo que tenemos. El siguiente punto, evita deudas viviendo dentro de nuestras posibilidades. Wow, esto es sumamente importante. No sé si a ustedes les pase, pero ahorita es un continuo estar recibiendo llamadas de bancos que te ofrecen tarjetas de crédito, te ofrecen préstamos y es un bombardeo muy, muy, muy fuerte. En las semanas pasadas fui al banco, estaba en la ventanilla y la chica de ventanilla, que eso nunca me había pasado, la chica de ventanilla me dice, ¿tiene usted un crédito autorizado de tal cantidad? Y así con una cara muy convencida de lo que me estaba diciendo, dice, ahorita los intereses están súper, súper bajos, le conviene mucho, dice, pagaría 60 meses tal cantidad de dinero, si usted lo autoriza ahorita, ahorita mismo se deposita. Y eso mismo me pasa si voy al cajero, si voy con el de escritorio ahí en el banco, pues te dicen, me salió un crédito. Y en el cajero, pues ya nada más es picarle que sí aceptas y pum, le pones el clic y ya, pues aparentemente, pues te aparece la cantidad que te prestan en tu cuenta, ¿no? Y ya le digo, señorita, pues gracias, ¿no? Y me da un papelito pues me dice, pues aquí le paso los datos, las mensualidades y ya tantos meses y no sé qué, ok, gracias. Y llego a mi casa y pues a ver, dije, pues voy a hacer las cuentas, multiplico los 60 meses por la cantidad que tengo que pagar mes con mes. Me salía el doble casi el doble del préstamo, o sea, me prestaban cierta cantidad y de intereses era casi la misma cantidad, ¿no? Entonces a veces te vas con la finta de wow, o sea, tengo este dinero, a ver, tengo este dinero y ¿qué hago? Gasto aquí, gasto allá. No sé si les ha pasado, aquí en Monterrey pues es muy conocido un sorteo un sorteo de una universidad muy reconocida, con unas casas espectaculares. Y últimamente, creo que en los últimos años, tengo entendido que no siempre ha sido así, antes eran las puras casas, pero ahorita pues parte de los sorteos que tienen, que ya son muchos, es que te ganas cierta cantidad mensual por tantos años. O sea, es una cantidad fuerte que mes con mes te dan por muchos años, ¿no? Entonces, casi es como una tentación, así y un juego mental de ver la cantidad y dices, a ver, ¿qué haría con eso al mes? No, pues haría esto, pagaría esto otro, así como lo ideal, ¿no? Ya en un minuto le diste la vuelta al mundo y qué padre, ¿no?
Y de repente esto así de que vas al banco y te ofrecen tal cantidad, te dices, pues tengo mi asunto resuelto, con esto, con esto pago el otro, y al final la cuento no que tienes que pagar por, por este tipo de préstamos. Entonces evita deudas. Yo no creo que todos los créditos sean malos, sin embargo, en lo personal, tanto en nuestro negocio como en nuestros gastos personales, hemos decidido no tomar crédito, y en tiempos de crisis ha sido, la verdad, algo muy bueno, porque cuando ha bajado el ingreso, pues es una bendición no tener que pagar una deuda. Yo creo que eso llega a ser muy pesado, entonces, sobre todo en épocas de crisis, nuestra postura personal ha sido pues mejor de contado. Dice, dice Romanos 13, 7, 8. Dice, paguen a todos lo que deban pagar, ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, pues tenemos que pagar, ¿verdad? A lo que nos corresponde, pues es un principio. Es sabio ahorrar, por supuesto que es sabio. Y, y yo me ponía a pensar, bueno, a ver, si eso que el banco me presta, yo en lugar de esa mensualidad de dársela al banco, yo la ahorro en 60 meses, pues voy a tener mucho más, ¿verdad? Y fíjense lo que dice Proverbios 13:11, el dinero mal habido pronto se acaba, quien ahorra poco a poco se enriquece. Y esta es una prueba, por ejemplo, ese ejemplo del banco, o sea, poco a poco, o sea, me tardo 60 meses o ponle una cantidad de meses, pero juntos, soy constante, a lo mejor poquita cantidad, pero ya de repente ya es mucho, pero es un fruto de un trabajo, como les comentaba al principio, de un trabajo honrado donde pues tratas de ser responsable, honesto, diligente. Entonces, bueno, viene esa recompensa poco a poco. Y dice que el dinero mal habido pronto se acaba, o sea, no prospera, no va a prosperar si es ganado de mala manera o con estas situaciones que les comentaba ahorita de fraude que se da mucho, y en el cual debemos de tener sumo cuidado. Entonces, pues también para no dejarnos envolver o no dejarnos deslumbrar con estas situaciones, entender esto, o sea, nada como el trabajar y el ahorrar poco a poco. Aquí dice poco a poco se enriquece, ¿verdad? O sea, el dominar nuestros impulsos, el tener paciencia, el ser constantes, eso nos va a traer más fruto de provecho económico. Y otro punto con el que voy a terminar, que es el dar, que es algo que me tocó compartir la primera vez que tuve esta bendición de compartir aquí en Café con Fe, fue la bendición de dar. Que el propósito del dinero también en nuestra vida es el compartir lo que Dios nos ha dado. Y dice, y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Me acuerdo que esto está en Hebreos 13:16, en aquella ocasión que me tocó compartir del tema de dar, pues les hablaba de varios grupos vulnerables, ¿no? Que es el huérfano, la viuda, el pobre. Entonces, y gente que Dios pone en nuestro camino. Debemos de tener ese corazón de dar sin ningún interés más que simplemente el de darle a Dios de lo mucho que Él nos ha dado. Entonces, bueno, aquí termina. Yo espero que hayan podido, pues, sobre todo identificar esas partes donde hemos sido vulnerables o somos vulnerables, donde Dios dirija nuestra vida,
que podamos tener firmeza en las decisiones, que le pidamos mucho sabiduría a Dios en cómo invertir nuestros ingresos, en cómo gastarlos, en ser cuidadosos y sobre todo cuando vengan tiempos de abundancia, tiempos de prosperidad, no olvidar que pues todo viene de parte de Él. Pues les agradezco mucho, chicas, gracias por su atención, gracias por estar aquí y pues cedo la palabra. Gracias.